El mensaje que hoy quiero compartir con usted se titula ¿Por qué necesito la iglesia? ¿Por qué necesito la iglesia? La semana pasada hablamos de estar plantados en la casa de Dios. Leíamos el salmo que dice, el justo florecerá como ¿qué? ¿Como la qué? La palmera. A ver, una vez más, el justo florecerá como. Ajá. Y decía, plantados en la casa ¿de quién? De Jehová. Y hablábamos de la importancia de plantarnos. Pero hoy quiero responder la siguiente pregunta. ¿Por qué necesitamos la iglesia? Y ese es el mensaje el día de hoy. ¿Por qué necesitamos la iglesia? A ver, me va a hacer usted desde ahí en su lugar, me va a hacer esa pregunta a la cuenta de 3. ¿Por qué necesitamos la iglesia? 1, 2, 3. Ok, bueno, pues vamos a responderla. Quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 10, versículo 24. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Y a lo largo de estos minutos vamos a responder esa pregunta. ¿Es necesaria la iglesia? ¿Por qué necesito la iglesia? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Hebreos, un favorzote. ¿Pueden girar un poquito los ventiladores? Porque se me está volteando me refiero a los de aquí. Se me están yendo todas las páginas. Sí, ándele, sí, así, ahí está. Bien. Muchas gracias. Hebreos 10, 24 y 25. Por ahí vi a mi hermanita Erika, ¿sí está? Le mandé un mensajito por WhatsApp. ¿Me lo puede responder para ahorita darle al final el anuncio? Gracias. Hebreos 10, 24 y 25. Dice la palabra de Dios. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está como cerca. Ahora acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahí adelantito, si usted trae su Biblia física adelantito, unas cuantas hojas en su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo ¿qué? Elegido. ¿Son un pueblo qué? Son sacerdotes ¿de quién? Del Rey. Una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden demostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. El mensaje hoy es ¿por qué necesito la iglesia? Y miren, vivimos en una generación que dice, yo amo a Dios, pero la verdad es que no necesito la iglesia. Otros pueden decir, yo creo en Dios, pero no me gusta eso de congregarme, eso no me gusta. ¿Alguna vez he escuchado esto? Es que yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de... ¿De qué? ¿Lo ha escuchado eso? La iglesia está llena de hipócritas. ¿Y qué cree? La pregunta es, ¿será que la iglesia realmente es necesaria? Miren, muchos juzgan a la iglesia por experiencias personales que tuvieron. Si tuvieron una buena experiencia en alguna iglesia, dicen, qué hermosa es la iglesia. Pero si algunos tuvieron tal vez una mala experiencia en alguna iglesia, rechazan la iglesia. Y el problema aquí es que las experiencias no definen la verdad. Aquel que llegó a visitar una iglesia o unas cuantas iglesias y tuvo una mala experiencia y dice, bueno, es que la iglesia está mal. Es como aquel que tiene una venda en sus ojos y se para delante de un elefante y sin verlo con sus ojos tapados, toca solamente la trompa del elefante y dice, este no es un elefante, esto es una serpiente. Porque no puede mirar el completo, solamente toca la trompa y dice, esto será como una serpiente. Aquel que dice,
en base a sus experiencias, que la iglesia es algo malo, que no es correcto, está juzgando con base a una experiencia, pero no conoce en su totalidad la iglesia. ¿Y a qué voy con todo esto? Porque aquel que con los ojos vendados se puede parar frente a un elefante y tocar solamente la trompa, podría decir esto es una serpiente, porque no tiene el contexto completo, solamente conoció una parte. Y si tal vez usted tuvo una mala experiencia en alguna iglesia, solamente conoció una parte, pero no es toda la iglesia. Porque muchas veces juzgamos a la iglesia por una experiencia, por una persona o por alguna herida. Pero para que podamos entender la iglesia, necesitamos más que una experiencia, necesitamos tener una visión bíblica de qué es la iglesia. Así que hoy vamos a responder esa pregunta. ¿Es necesaria la iglesia? ¿Por qué necesitamos la iglesia? Pero la vamos a responder no desde una opinión humana, sino desde lo que dice la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces vamos a ver. Y primero quiero hacer dos aclaraciones. Antes de responder la pregunta, quiero hacer dos aclaraciones. Vámonos a Hechos capítulo 17, versículo 24, porque vamos a responder esta pregunta no con base a una opinión humana, sino con base a lo que dice la palabra de Dios. Así que vámonos a Hechos capítulo 17, versículo 24. Dice lo siguiente: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, Él no vive en templos hechos por hombres. Entonces, para responder esta pregunta, primero quiero hacer dos aclaraciones. Primera aclaración: la iglesia no es un lugar. Repita después de mí: la iglesia no es un lugar. Aquel que piensa que la iglesia es un lugar, es un concepto no bíblico, es un concepto humano que nosotros nos hemos hecho. Muchas personas dicen, voy a la iglesia. Y aunque entendemos lo que quieren decir, bíblicamente la iglesia no es un edificio. La palabra iglesia viene del griego eklesia, con K, eklesia, que significa los llamados fuera o una asamblea de creyentes. Quiero leer lo que dice también Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo de quién? Del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Esto significa algo poderoso, que Dios ya no habita en edificios. Dios habita entre su pueblo, entre sus hijos, entre su gente. Y la Biblia dice que cuando 2 o 3 se congregan o se reúnen en su nombre, Él está ahí. Y entonces, nosotros, lo correcto sería, no vamos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Dice la Biblia que Él ya no habita en templos hechos de humanos. Nosotros ahorita estamos en este lugar, pero anteriormente estábamos en otro lugar. Y anteriormente también estábamos en otro lugar. Hemos rentado algunos lugares distintos. Y la iglesia no es el edificio. ¿Me va siguiendo? La iglesia somos nosotros, los creyentes que hemos creído en Cristo, y aquí se junta la iglesia. ¿Me va siguiendo? Dice la palabra de Dios que Él ya no habita en templos hechos por hombres, sino que ahora habita en nosotros, y ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, no vamos a la iglesia, vamos con la iglesia, y la iglesia está aquí. Usted y yo somos la iglesia. Hoy podemos estar en este lugar, pero ¿qué tal si estuviéramos reunidos en el parque? ¿Ya no estamos en la iglesia? ¿Ya no somos la iglesia? Sí, porque la iglesia somos aquellos que hemos creído. Ahora, algunos dicen, es que la iglesia está llena de personas malas, de hipócritas. ¿Y sabe qué? Tienen razón. La Biblia dice que no hay ni uno bueno.
Y la iglesia está llena de personas que somos malas, que a veces somos hipócritas. ¿Sí me va siguiendo? ¿Qué pasa? Es que el mundo cree, miren, Disney nos vendió la idea de que hay dos opuestos, que la mayoría de las personas son buenas y por ahí hay un grupo de malos, de malvados, ¿no? De hecho, últimamente Disney se ha encargado de que incluso los malos realmente no son tan malos, ¿no? Son buenos en esencia. Y ese es el pensamiento del mundo, que somos buenos, ¿no? Que el pueblo es bueno, ¿no? Que la gente es buena. Pero ¿sabe qué dice? Eso no es bíblico. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Cuántos buenos hay? Ni uno. ¿Cuántos buenos hay en la iglesia entonces? Bueno solamente ¿quién? Uno, Dios. ¿Y la iglesia puede estar llena de personas malas? Sí. ¿De personas hipócritas? Sí. ¿De personas todavía que batallan con el pecado? Sí. Pero que hemos entendido que porque somos malos, que a veces somos hipócritas, que estamos llenos de pecado, necesitamos un Salvador. Y como necesitamos un Salvador, estamos aquí buscando a aquel que nos puede restaurar, que nos puede perdonar, que nos puede limpiar. Y nosotros tenemos la seguridad y tenemos la convicción de que no somos buenos. La Biblia dice, el Señor Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno. ¿Me vas siguiendo? Por naturaleza no somos buenos. Nuestra naturaleza tiende al mal, tiende al pecado. La Biblia lo dice. Pero aquí está la iglesia. Entonces, la primera aclaración es que la iglesia no es un lugar. Porque la Biblia dice que Él no habita ya en templos hechos por manos humanas. Entonces, la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea de creyentes, reunión de creyentes. Entonces Dios habita en medio de su pueblo, y cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, y ahí está la iglesia. Segunda aclaración que quiero hacer: la iglesia no es un club de gente perfecta, y era lo que mencionaba hace rato. A veces pensamos que la iglesia es un club donde se reúne la gente perfecta. Y entonces muchos dicen, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay hipócritas. Y la Biblia dice, pues tiene razón. Porque hay gente mala. Somos malos. Claro que en la iglesia hay hipócritas, hay pecadores. Habemos malas personas. Habemos gente que todavía mentimos, que todavía batallamos con el pecado. Y la Biblia lo dice. Es que a veces nosotros como seres humanos tenemos un concepto. Y la Biblia es más transparente, dice, la iglesia no hay ni uno bueno. Porque la iglesia no está llena de gente perfecta. La iglesia está llena de pecadores. La iglesia está llena de personas en proceso. La iglesia está llena de gente que sigue luchando, ¿sí o no? O alguno de ustedes ya es perfecto, ¿no? Para que al final todos nos tomemos una foto con usted, ¿no? Don perfecto, ¿no? ¿Seguimos siendo pecadores? La neta. Sí. ¿Seguimos estando en proceso? Sí. ¿Seguimos luchando con algunas cosas? Y la Biblia es clara y no nos engaña. Entonces, primera aclaración, la iglesia no es un edificio. Somos los que hemos creído en Cristo. La iglesia no es un club de gente perfecta. La iglesia es un lugar que está llena de pecadores, de personas que siguen en proceso, de gente que lucha. Así que si llegaste a este lugar esperando ver gente perfecta, somos igual de pecadores, seguimos estando en proceso, pero hemos reconocido que necesitamos un Salvador y que separados de Él, nada podemos hacer. ¿Me vas siguiendo? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Todos. Están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el mundo y la iglesia? Porque a veces
Podríamos decir, bueno, hablar de los pecadores, como que los pecadores son los de allá afuera. No, aquí estamos los perfectos. Y la verdad es que nosotros también seguimos siendo pecadores. Dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿cuál es la diferencia del mundo, de la gente que está allá afuera y la iglesia? ¿Es que nosotros somos mejores que los que están afuera? No. La diferencia es esta, que nosotros reconocemos que no somos buenos, que somos malos y que necesitamos un Salvador. Porque el mundo, allá afuera la gente dice, yo soy bueno. A veces hasta nosotros decimos, no, ay, es que esa persona es tan buena. No, solo le falta recibir a Cristo, ¿no? La Biblia dice, no hay ni uno bueno, todos pecaron. Y allá afuera la gente se cree buena. Dice, yo soy bueno. El mundo, la gente cree que es buena. Y que solamente por ahí en la sierra, ¿no? En Sinaloa, en Cali, hay unos cuantos grupos de malos. Pero nosotros somos buenos. Pero la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Entonces la iglesia es el lugar donde los pecadores dicen, necesitamos gracia, necesitamos perdón, necesitamos a Cristo. Es la diferencia del mundo y la iglesia, es que nosotros no somos mejores, no, pero reconocemos que como no somos buenos, necesitamos a un Salvador. ¿Está bien? Dos aclaraciones. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es un club de personas perfectas. ¿Vamos bien? Acompáñeme ahora a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice que toda la alabanza sean para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que gracias a Jesús, ahora nosotros somos hechos y hemos sido llamados hijos de Dios. Y que tenemos un Padre. Porque ahora Él es nuestro Padre. Y todos los que estamos aquí, que hemos creído en Cristo, tenemos el mismo Padre celestial. Y por eso nos decimos hermanos. Aunque a veces nos decimos hermanos porque no nos sabemos el nombre, ¿verdad? Y como no me sé el nombre, ¿cómo se llama? Ay, hermano, hermana. Y lo utilizamos. Pero realmente, ¿por qué nos decimos hermanos? Porque tenemos el mismo Padre celestial. ¿Está bien? Pero aprendas el nombre de las personas también. Porque a veces, entre que nos decimos todos hermanos, y es que sea correcto, pero ni sabemos cómo se llama. No, ay, el hermanito, ¿no? El de los pelitos así parados, ¿no? El peloncito, No, aprendamos los nombres, pero todos tenemos un mismo Padre. Entonces, haciendo estas dos aclaraciones, vamos a hablar verdades de la iglesia. Primer verdad, la iglesia es una familia. Y estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué necesito la iglesia? Porque la iglesia es una ¿qué? Una familia. La iglesia es una familia. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces Dios no solamente nos salvó, sino que nos adoptó. Y como nos adoptó, ahora tenemos un Padre celestial. Tenemos una familia. Tenemos una identidad. Leímos, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia no es una organización, es una familia. La iglesia es tu familia espiritual. ¿Sí me vas siguiendo? Entonces, ¿por qué necesito la iglesia? Porque la iglesia es una familia. Y hay varias cosas que provee la familia. ¿Sabes qué es lo que primero que provee una familia?
identidad. Tu identidad tiene que ver con la historia de tu familia. La historia de mi familia va formando mi identidad. Y si tal vez la historia de mi familia no fue muy buena, eso fue formando nuestra identidad. Pero ahora hemos sido incluidos a una familia celestial. Y no tenemos un padre que abandona, no tenemos un padre que golpea, no tenemos un padre borracho, tenemos un Padre celestial que nos ama. Y la historia de esta familia espiritual ahora nos da una identidad de que somos hijos de Dios. ¿Sabe qué otra cosa provee una familia? Protección. Protección. ¿Sabía usted que Dios defiende a sus hijos? Jeremías capítulo 20, versículo 11 dice: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Yo soy padre de 2 niñas hermosas y yo siempre estoy listo para protegerlas. Siempre estoy listo. No soy una persona violenta, pero que no me toquen a mis niñas, ¿verdad? ¿Cuántos padres son así? Que no me toque a mi querubín, porque si no, hoy fue una de mis hijas biológicas y otra de nuestras hijas espirituales fueron a un lugar y le dije: Angelito, acompáñalas. Dije, y si tienes que defenderlas, hazlo. Estamos desayunándole. Porque una familia da protección. Podemos ser tranquilos. No me considero yo una persona violenta, pero si alguien le hace algo a mis hijas, sale el papá a defenderlas. Porque eso se encuentra en una familia. Se encuentra protección. ¿Cuántos papás hay aquí? Padres. ¿Cuántos estamos listos para defender a nuestros hijos si vemos que alguien les está haciendo algún daño? O lo dejas ahí, hay que se aguante, ¿no? No, estamos listos para defender. Pues también tenemos un Padre que nos defiende. Que cuando estamos en peligro, corre a ayudarnos. Como poderoso, ¿qué? Gigante. ¿Qué otra cosa provee una familia? Provisión. A ver, papitos, ¿en qué se nos va el dinero cada mes? ¿En qué se nos va el dinero? En gran parte en nuestros, ¿qué? Hijos. Y si tienen niñas, son más caras. Bueno, eso creo yo. ¿En qué se nos va el dinero los que somos padres? ¿Tener hijos cuesta qué? En la mañana estábamos desayunando con unos hermanos y estábamos hablando de eso de los hijos. Y un común es que los hijos cuestan caro. Cuestan caro tener hijos. Y la mayoría de nuestro dinero se nos va en ellos. Porque un padre sabe proveer. Un padre sabe proveer. Un padre puede tener los mismos chones agujerados. ¿Cuántos dan testimonio? Rotos, calcetines rotos, impares, pero que a sus querubines no les falte nada, ¿verdad? Porque sabemos proveer. Tenemos un Padre celestial que sabe dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 6, 33. Si me ayudan en la pantalla, Mateo 6, 33. Dios cuida. Dios es en una familia, una de las cosas que hay es la provisión. Por eso es que necesitamos ser parte de una familia espiritual, porque ahí hay identidad, ahí hay protección, ahí hay provisión. Mateo 6, 33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y Él les dará todo, ¿qué? Ahora, ojo, a veces pensamos que el Señor está dispuesto a cumplir todos nuestros caprichos. Y Él dice que Él va a cumplir todos nuestros caprichos. Va a proveer lo que, ¿qué?
necesitamos. A veces pensamos que el Señor va a cumplir cualquiera de nuestros caprichos, pero no, Él va a cumplir y va a proveer lo que necesitamos. Porque ponte a pensar en esto. ¿Qué tipo de padres seríamos si todo lo que nos pidieran nuestros hijos se lo diéramos? Todo. Que mi hija Anita de 10 años me pida una moto de pista, ¿no? De 600, unas 600 de pista, y yo, porque la amo, se la proveo, porque se va a matar. Le proveo lo que necesita. ¿Me va siguiendo? Y a veces pensamos que tenemos un Dios que es una especie como que está dentro de una lámpara mágica que va a cumplir todos nuestros caprichos. Ahora, ponte a pensar, ¿qué hubiera pasado si el Señor te hubiera dado todo lo que le pediste anteriormente? Todo lo que le pediste. A lo mejor hasta no sería tu esposo o tu esposa, estuviera sufriendo en el matrimonio tal vez. No estarías vivo tal vez. ¿Qué hubiera pasado si todo lo que le hubieras pedido al Señor te lo hubiera cumplido así como se lo pediste? Después nos damos cuenta que a lo mejor no estábamos pidiendo lo correcto y el Señor no lo dio. Ahora, pero pastor, ¿qué no dice las Escrituras? Que en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Fíjate, si lo dice eso. El Señor sabe realmente lo que necesitamos. Y muchas veces pedimos lo que no necesitamos o que no nos va a hacer bien. Y el Señor sabe lo que necesitamos y nos provee lo que necesitamos. Dice las Escrituras, el apóstol Pablo está escribiendo una de sus cartas y dice, él está escribiendo, aunque nuestro cuerpo se va debilitando, nuestro exterior se va renovando. Y también dice, porque esta leve tribulación en nosotros produce un cada vez mayor y más grande peso de gloria. Y tal vez a veces nosotros estamos pidiendo, Señor, dame más de tu presencia, más de tu gloria. Y claro que es muy correcto. Y el Señor, y no piensa que darnos más de gloria es como, no sé, que volemos y algo bien raro. Pero el Señor dice, ok, para darte más, esta leve tribulación va a producir en ti un mayor peso de gloria. Nos da lo que necesitamos. No siempre nos da caprichos, pero Él siempre va a proveer lo que necesitamos. Porque una familia, una de las cosas que encontramos es la provisión. Y Dios cuida de nuestras necesidades. ¿Cuántos lo creen? Siguiente cosa que da una familia: corrección. Y esa es de la que menos nos gusta, ¿verdad? Porque nos gusta la provisión, nos gusta la protección, pero ¿a cuántos les gusta la corrección? ¿No? La vara. Pero en una familia también hay ¿qué? Corrección. Leamos lo que dice Hebreos 12:6. Hebreos 12:6 dice, vamos a leerlo ahí para que vean que es bíblico. Hebreos 12:6. Pues el Señor, ¿qué? Mire, está en la pantalla. ¿El Señor qué? Disciplina. ¿A quiénes? ¿Y castiga a quién? Que recibe como hijo. Entonces, en una familia hay corrección. Porque un buen padre corrige a sus hijos. Tenemos un Dios que es sabio. Y Él define lo que está bien y lo que está mal. Y muchas veces, porque nos ama, nos corrige al saber que vamos en el camino de lo incorrecto, de lo que está mal. Y nuestro Padre es un Padre sabio y Él nos corrige. Entonces, primera verdad, la iglesia es una ¿qué? Familia. En una familia hay identidad, hay protección, hay provisión y hay corrección. Segunda verdad con respecto a la iglesia. La iglesia es una comunidad de sanidad. La iglesia
es una comunidad de sanidad. Génesis capítulo 2, versículo 18, el Señor está creando todas las cosas. Dice, y Dios hizo la luz y vio que la luz era buena. Y empieza a hacer y dice, vio que era bueno. Empieza en la creación y empieza a decir todo que Dios vio que era bueno, que era bueno. Pero en Génesis 2, capítulo 18, nos encontramos que dice que algo no era bueno. Después el Señor Dios dijo, no es bueno. Hay una serie de cosas que el Señor está haciendo. Dice, Dios vio que era bueno y era bueno y era bueno. Pero llega un momento donde dice, hey, esto no es bueno. ¿Y qué no es bueno? Que el hombre, ¿qué? Esté solo. No es bueno que el hombre esté como solo. El individualismo, el vivir aislado de la familia espiritual, nunca va a producir una salud emocional ni espiritual. Miren, la iglesia es una comunidad de sanidad. Por eso la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejándonos de congregarnos. Porque la iglesia es una comunidad donde nos podemos sanar con la ayuda de Dios. Mire, en el Nuevo Testamento, 59 veces aparece la expresión unos a otros. 59 veces. Esto nos habla que al Señor le interesa la comunión. Porque juntos nos animamos unos a otros, nos amamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, pero también nos soportamos unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque nos necesitamos. Nos necesitamos. Yo necesito de ustedes. Ustedes necesitan del que está a su derecha, hacia su izquierda. Somos una comunidad de sanidad. Porque la iglesia es un lugar donde somos animados, donde somos restaurados, donde somos corregidos. Nos necesitamos. No es bueno que el hombre esté solo. Hablamos la semana pasada. Lo peor que puedes hacer ante una dificultad, ante un problema, ante una adversidad, es huir. Es alejarte de la iglesia. Porque en la iglesia es una comunidad de sanidad. Nos animamos, nos exhortamos, pero también nos soportamos unos a otros. ¿Y me va siguiendo? Y tercer verdad, la iglesia no existe solamente para nosotros. La iglesia existe también para el mundo. Mateo capítulo 5, versículo 14 dice, ustedes son la luz, ¿qué? Del mundo. El mundo necesita el evangelio. Ya dio el anuncio hace rato Samadi que a partir de abril vamos a salir a evangelizar. Porque el mundo necesita el evangelio. La palabra de Dios dice que nosotros, la iglesia, somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Y el mundo necesita el evangelio. Porque solo el evangelio transforma corazones. Solo el evangelio sana matrimonios, sana familias. Solo el evangelio restaura vidas. Y el mundo necesita de la iglesia. Miren, históricamente la iglesia ha sido una bendición para el mundo. Tengo algunos. ¿Sabía usted cómo surgió la Cruz Roja? Le voy a contar un poco de historia. La Cruz Roja nace de un grupo de creyentes, o sea, de una parte de la iglesia que quiere ayudar a sanar médicamente a las personas. Y así es como surge la Cruz Roja, en un grupo de creyentes que buscan traer sanidad física, alivio. ¿Sabía usted que hoy podemos tener una Biblia impresa, libros impresos? ¿Sabe cómo surge la imprenta? ¿Conoce la historia de la imprenta? La imprenta surge en el periodo de la Reforma y surge por querer
poner en papel que poder reproducir la Biblia. Surge de un grupo de cristianos con Gutenberg en Alemania a los tiempos de la Reforma y se empieza a reproducir la Biblia. O sea, la iglesia ha bendecido al mundo históricamente. Ahora, yo soy músico y aquí enseñamos, tenemos una escuela que se llama Alabastro. De hecho, vamos a tener nuevas admisiones en el mes de abril. Si usted quiere inscribirse, acérquese conmigo o conoce de alguien. En el mes de abril vamos a abrir un grupo nuevo. Y como parte de esta escuela, yo doy una materia que se llama lectura y entrenamiento auditivo y aprendemos el lenguaje musical. ¿Sabe usted cómo surgió el lenguaje musical? Por un grupo de creyentes cristianos que ministraban alabanza hacia Dios por querer poner un lenguaje que fuera común para todos. Y así surge la escritura musical. Y podía mencionar más cosas. O sea, históricamente la iglesia ha sido una bendición para el mundo. En la imprenta, con la formación de la Cruz Roja, con la creación de la escritura musical. Porque la iglesia es el instrumento de Dios para traer y dar esperanza. ¿Me ayudas, Nat? La pregunta con la que iniciamos es, ¿por qué necesitamos la iglesia? ¿Por qué necesitamos la iglesia? Porque la iglesia es un lugar donde pertenecemos. Porque la iglesia es una comunidad donde podemos ser sanados. Porque la iglesia es un ejército que puede transformar al mundo. El mundo necesita la iglesia. Tú eres la iglesia. Y el lugar donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha colocado en tu trabajo, en tu escuela, ahí puedes ser la iglesia. Testificar. La iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros. La iglesia no es un club de gente perfecta. La iglesia es un lugar de pecadores, de personas malas, de personas que siguen en proceso, pero que hemos reconocido que necesitamos un Salvador. ¿Cuántos podemos reconocer que no somos tan buenos y que necesitamos un Salvador? ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Y así puesto de pie, gírate un poquito a la derecha, a la izquierda. Esa es la iglesia. Esa es la familia espiritual. Nos necesitamos. No es bueno que el hombre esté como solo. Fuimos creados para vivir en comunidad. Dice la Biblia, pero ay del solo que cuando se cae, no hay quien le levante. Que cuando tenga frío, no habrá quien le cobije. La iglesia no es un lugar de gente perfecta. No es como aquí somos los buenos y allá los malos. ¿Estás siguiendo? Seguimos siendo malos, seguimos siendo pecadores, pero hemos reconocido que necesitamos ¿qué? Un Salvador. Alguien que nos ayude, que nos restaure. Y por eso necesitamos la iglesia. Porque cuando nos desanimamos, siempre hay alguien que es de tu familia espiritual que te va a decir, hey hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Qué bueno que hoy estás aquí. Alguien que le puede decir, ¿sabes qué? Ayúdame a orar. No la estoy pasando bien. En la iglesia nos animamos. En la iglesia nos sanamos. La Biblia dice que somos la familia de Dios. Y en la iglesia encontramos nuestra identidad. En la iglesia encontramos protección. Encontramos provisión y encontramos corrección.
Pastor, ¿qué necesito para ser parte de la iglesia? Reconocer que no somos buenos. El primer paso es reconocer que no somos buenos y que necesitamos un Salvador que nos ayude. Relacionarnos unos a otros. La Biblia dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Te voy a invitar que cierres tus ojitos unos momentos. Y si tú nunca has hecho una oración en la cual has dicho: Señor, hoy reconozco que no soy tan bueno como pensaba, que necesito un Salvador. Hoy es el día. Hoy es el día para pedirle al Señor que venga